Cada persona es una nueva puerta de entrada a un mundo diferente y hoy abrimos la puerta a una periodista de negocios, escritora y activista por los derechos de las personas con discapacidad que ha logrado impulsar cambios legales importantes en favor de la inclusión. Una de las editoras más respetadas de México, que estuvo al frente de las direcciones del Grupo Expansión, Milenio y La Lista de The Guardian, entre otros. Pero más allá de su exitosa carrera profesional, para ella su mayor logro es ser la mamá de Bruno y Luca, que nació con parálisis cerebral y transformó su mirada sobre el mundo y su vida. Ella y su familia emprendieron un viaje a la India para mejorar la vida de su hijo con un tratamiento futurista. Su historia, plasmada en un libro, en breve será una película. Hoy, en Nadie es Normal, Bárbara Anderson. Querida Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Asun, y felicitaciones por este espacio. Pues muchas gracias por aceptar desde el otro lado del mundo, desde el otro lado del charco, desde México. Y aparte de conocer tu carrera, que vamos a ir desgranando a lo largo de esta conversación, lo primero que me gustaría es que le contaras a las personas que lo están escuchando quién es Bárbara Anderson de cerca. Ah, hace poco pensaba en eso, en cómo nos describimos. Y yo decía que somos como boletos de avión, porque ahí del boleto de avión dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo soy Bárbara Anderson, tengo 50 años recién cumplidos, soy cordobesa de nacimiento, argentina y mexicana por opción. Hace 23 años que vivo en este país. Soy periodista de negocios. Eso me trajo a trabajar a México. Yo trabajaba en una revista en Argentina y conseguí ser corresponsal de una revista en México, y en medio de una crisis me quedé de este lado del hemisferio. Y un trabajo que iba a ser trimestral o iba a ser una suplencia de poquito tiempo, terminé estando toda la vida aquí. Fui directora de una revista de negocios, luego fui directora editorial de un grupo de periódicos muy importante en el país, periodista en televisión, en radio. Y luego nació mi hijo, tengo dos hijos, mi hijo mayor se llama Luca, con parálisis cerebral. Y ese fue sin duda un cambio en mi carrera, ¿no? Lo que llaman los escritores la epopeya aristotélica. Toda mi vida cambió a partir de ahí. Y, y empecé a convertirme sin saberlo, porque era como las mamushkas, adentro había otra Bárbara. Una Bárbara más activista, una Bárbara mucho más preocupada por la inclusión, mucho más enojada con la falta de inclusión. Y comencé a hacer mucho activismo. Participé en la modificación de aproximadamente 10 leyes mexicanas, incluida la Constitución. Monté un sitio de noticias que se llama yotambién.mx, que es el primer portal de noticias sobre discapacidad, y aparte que es accesible. No sé en España, pero aquí en México solamente el 1% de los sitios web son plenamente accesibles. Y en ese camino también escribí un libro. Escribí dos en realidad, escribí tres en realidad, ahora estoy pensando. Los tres tienen que ver con discapacidad. El primero se llama Los dos hemisferios de Luca y habla sobre un tratamiento muy innovador que tomamos en India con mi hijo. El segundo se llama Invisibles, 24 historias de mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y el tercero es un diccionario que se llama Cómo se dice, que es un diccionario para periodistas sobre cómo usar los términos políticamente correctos y cómo entrevistar a personas con discapacidad. Eh, Eso es más o menos. Ahora soy Más o menos. columnista en medios. Si lo vamos desgranando todo eso, la cantidad de cosas que has hecho a lo largo de tu carrera y cómo se produce ese cambio en tu vida, que es un cambio a muchos niveles, no solamente profesional, sino sobre todo personal, y que quizás es lo que te llevó a sentir mucho más, a vivir más bien la necesidad de inclusión, en este caso de personas con discapacidad. Háblanos de ese momento, de ese libro que yo he leído y es, impresionante. Y de Luca, de cómo está Luca, qué pasó en ese viaje, en todos esos En esos viajes que viajes, sí. hiciste, y cuál es la situación ahora. Cuando nació mi hijo con parálisis cerebral, creo que muchas personas que nos escuchen y que conozcan la discapacidad de cerca entenderán que es como si te atropellara un camión. O sea, te despiertas en un hospital, literal, y no sabes qué pasó, ni qué sigue, ni cómo vas a seguir. En un principio uno se siente muy solo, me pasó solo a mí. Y como periodistas, tú me vas a entender, uno empieza a averiguar y empieza a buscar datos y empieza a buscar cifras. Y me di cuenta que no era ningún caso extraordinario, que había miles de millones de personas con discapacidad. En México son casi 21 millones de personas, absolutamente invisibles. Si naces o adquieres una discapacidad, es como si Marvel te tirara un superpoder y te conviertes en invisible. Pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Y la gente empieza a perder muchos derechos. Y me di cuenta por cuestiones personales que no tenían derecho a la salud,
los seguros médicos te aíslan, me pasó a mí particularmente con mi hijo, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a las leyes básicas, a la educación, justicia. La sociedad está acostumbrada a vivir de una normalidad que no permite una sociedad mucho más diversa. Entonces recuerdo que como periodista de negocios, yo estaba cubriendo, apenas nació Luca, una reforma muy poderosa que se hizo en México, que es la reforma en telecomunicaciones, que permitía aumentar la competencia. En México había dos grandes monopolios, uno en telefonía, que es Claro, de Carlos Slim, Telcel, y otro de televisión, que es Televisa. Entonces esta reforma buscaba eso, buscaba declarar los agentes preponderantes y permitir que entraran más jugadores. Y me di cuenta que esa ley, que yo la miraba desde el punto de vista económico, no tenía nada de inclusión. Estoy hablando de hace 14 años, no, perdón, 12 años. Y en ese momento no tenían, por ejemplo, la obligatoriedad de que todos los anuncios oficiales tuvieran un intérprete de lengua de señas, ni que hubiera closed caption automático. Ahora es muy fácil porque los televisores son digitales, pero en ese momento había que poner subtítulos. Entonces hice toda una modificación que se convirtió en un capítulo completo. Y ahí me di cuenta que tenía esa posibilidad, que los legisladores y los políticos, por miedo, primero porque era periodista y los podía balconear, me atendían, y que lograba hacer cosas. Entonces modifiqué muchas leyes más, y en un momento dado me encontré haciendo textos de abogado, textos de leyes, con un lenguaje que no es el mío, y me estaba alejando mucho del periodismo. Y la decisión que tomé fue, tengo que aprovechar lo que sé hacer, que es escribir, contar historias, reportear, hacer investigaciones de fondo para la discapacidad. Entonces monté yo también .mx, que me parecía lo más genuino, y aprovechar el networking con medios, el contacto con colegas para abrir el tema a muchísimas más personas. Y yo también fue la puerta de entrada a este tema desde la discapacidad. Armamos el primer concurso de periodismo y discapacidad de México, y hasta la fecha ya llevamos 200 periodistas que han participado en este concurso. Hemos logrado muchos cambios a nivel de medios. Los medios empiezan a republicar nuestras notas, porque hasta ese momento las notas de discapacidad eran como de segunda, nadie les importaba, estaban mal cubiertas. Y de verdad es que hay un mantra que a mí me encanta repetir, que todas las notas pueden ser notas de discapacidad. Todas. Recién tú me contabas de náutica. La náutica y la discapacidad debe existir, estoy convencida. Debe haber. Nosotros fuimos a Nueva York hace 2 meses y nos invitaron a un yate para personas con discapacidad que recorre la bahía de Nueva York. Tiene que haber mucho de eso. Entonces, en cada cosa, en economía, en finanzas, en deportes, en cine, en espectáculos, en la parte política, a todo se le puede poner ese punto extra de miremos al 16% de la población mexicana. Y además tú hablabas, este podcast se llama Nadie es normal, por algo, tiene esa connotación, y tú en un momento del libro además dices que la palabra normal empiezas a utilizarla con menos liviandad, ¿no? Cuando te das Sí, cuenta de esta característica. no, es que no sé quién es normal. O sea, no sé quién, lo decía Caetano Veloso, ¿no? De cerca nadie es normal. Exacto. Y creo que es maravilloso que no seamos normales. La diversidad es una maravilla. Y desde que nacemos, por lo menos en mi caso, me decían, eres única e irrepetible. Pero a medida que va pasando el tiempo, no está tan chido, tan interesante ser único y diferente y irrepetible. Y tienes que volverte lo más homogéneo a cierta normalidad. Entonces creo que en ese caso hemos perdido la magia que existe en cada uno de nosotros. En querer encajar y pertenecer, pero sin renunciar a nuestra autenticidad y a nuestro carácter diferente, que es de lo que queremos hablar aquí, porque además hay otra cosa que me gustó mucho, y es que tú dices que tú escribiste ese libro para que nadie se conforme con un no, para que nadie piense en qué hubiera sido sí. Esa historia que a mí me conmovió, además tiene ese carácter tan humano, tan cercano, de poder contar una cosa desde tu verdad. ¿Cómo se ha transformado tu vida desde ese momento que escribes el libro hasta el día de hoy? Escribir ha sido el único ejercicio que sé hacer desde los 17 años que entré a trabajar en un periódico de becaria. Llevo muchísimos años escribiendo, escribo diario, y de eso me gano la vida. Pero no hay nada más difícil que escribir de uno. Cuando volví de los viajes en India, hicimos un par de viajes para un tratamiento experimental que aplicamos con Luca. Me acuerdo que me encontré con unas ex compañeras de una revista aquí en México, y una de ellas me dice, está maravillosa tu historia de lo que hiciste, y un viaje de 38 horas del otro lado del mundo, con un chiquito con discapacidad, con otro bebito.
cuenta esta historia en un libro. Le dije, claro que no, o sea, mi historia es cero sexy, ¿a quién le va a importar? O sea, es una historia normal, de una familia normal con 2 hijos. Me dice, como tu podcast, cero normal. A mí me parece que puede ser muy extraordinario si lo explicas, y lo explicas de una manera muy cercana. Después de muchas insistencias pude escribir el libro, y fue muy difícil, porque era un libro que hablaba de mi casa. Tú lo leíste, habla de mi casa, habla de mi familia, habla de cosas muy, muy didácticas de mi casa, de la cantidad de veces que vomita, lo difícil que es vivir con alguien con discapacidades múltiples, lo difícil que es salir de tu casa y enfrentarte con veredas que no tienen rampas, con escuelas que no te reciben, con nada. Y decidí escribir este libro. Y como bien decías tú, me encontré con tantos no, siempre no. Si iba al médico me decían no va a caminar, si iba a la escuela me decían no va a estudiar, si iba al hospital me decían no se va a tratar, si iba a un seguro me iban a decir no lo va a cubrir. Estaba tan harta de los no que dije, tiene que haber alguna manera de que no haya un no. Y me voy a pelear arriba, y me voy a sentar arriba de los no para que exista un sí. Porque las posibilidades son binarias. El no ya lo tienes, a ver qué sale. Y siempre sale algo. Y, y me di cuenta con el libro. El libro fue muy sanador para mí. Yo venía de la vorágine de seguir trabajando, seguir viviendo y tener un hijo que no entendía qué pasaba con él. Hasta que en un momento, cuando decido escribir Los 2 hemisferios de Luca, Luca ya tenía 6 años, el libro me permitió, como los jugadores de fútbol, parar la pelota y mirar hacia alrededor y darme cuenta de que había hecho un montón de cosas, que había cruzado un montón de fronteras muy locas. Y me permitió, hay un término muy mexicano que es apapacharse, que es abrazarse a uno mismo. Entonces me permitió apapacharme un poco y darme cuenta también de que tenía la posibilidad de contar algo que mucha gente no. El libro lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL, y recuerdo que en la fila de la gente para que le firmes el libro, aparece una señora con el libro todo mojado, todo feo. Yo pensé que se le había caído el agua. Me dice, este libro está todo llorado. O sea, todo esto que ve acá es que yo lloré. Yo también tengo una hija con parálisis cerebral, pero yo no sé escribir. Y yo no sabía cómo contarle a mi familia y a mi hija lo que a mí me pasaba. Entonces les decía, esta soy yo. Donde dice Bárbara, lean mi nombre porque es la misma historia. Entonces me di cuenta que, otra vez, que mi historia no era para nada única, pero que sí tenía la posibilidad de abrir muchos ojos. Y mucha gente que no tiene nada que ver con la discapacidad, de repente se asoma a una historia y empieza a ser un poquito más empática. No digo completamente, pero me acuerdo perfecto, como periodista en muchos medios me invitaban a la presentación del libro, y muchos colegas que me conocían de toda la vida, que habían estado en mi boda, me decían, yo no sabía que tu vida era así. Yo no sabía que no duermes, yo no sabía todo lo que tienes que hacer por Luca. Fue abrir la puerta de mi casa y animarme a mostrar la discapacidad. Creo que así como las comunidades LGTB+, abrieron el closet, ¿no? Se habla de salir del closet. Todavía nos falta mucho para salir del closet de la discapacidad. Estadísticamente todos tenemos a alguien con discapacidad en nuestra familia, o nuestros padres, o un primo, hijos, pareja, y hay muy poca gente que lo dice. Hay un tabú casi sexual ante la discapacidad, y creo que hay que empezar a contar más historias para, voy a volver al nombre del podcast, para normalizar algo que nos olvidamos de que es normal. Y para que no nos dé miedo o rechazo a aquello que no conocemos, cuando no tenemos información de algo, sentimos como cierta inestabilidad y básicamente lo solemos rechazar o miramos a otro lado sin más, ¿no? Y leer, y escuchar las historias de otras personas te conecta también con partes de ti que igual ni siquiera, tenías activas, ¿no? Y hay una cosa que dices, yo no sé hasta dónde se puede contar, ¿eh? Todo, si De la quieres. realidad a la ficción, lo único que cambia es el timing. ¿Qué va a pasar después con esta historia? Se va a hacer mucho más grande y va a llegar mucho más lejos. Sí, afortunadamente el libro lo leyó una persona de Netflix, lo compró en un aeropuerto para volar, y cuando llegó a su destino me llamó por teléfono y me dijo que le gustaba mucho la historia y si yo pensaba ponerla en el cine, lo cual pensé que era una cámara oculta. Dije, ¿quién me llama? Esto es un chiste de un amigo mío. El caso es que sí les interesó mucho el libro, hicieron una primera propuesta y un guionista adapta el libro a cine. Y la verdad es que les encantó la propuesta que recibieron, y de ser una película que iba a ser solamente para México, porque el libro se distribuyó solamente aquí, decidieron el año pasado de que fuera una producción para 195 países en 25 idiomas.
Entonces los dos hemisferios de Luca, que se va a llamar igual la película, se va a estrenar en el verano, posiblemente a finales de agosto, y es la primer coproducción de Netflix Latinoamérica con Netflix India. La mitad de la película se está rodando en este momento en India. Qué maravilla, estamos deseando ese estreno, súper emocionante, va a ser increíble seguro y va a ayudar a muchísima gente y Yo creo que sí. va a visibilizar muchísimo todo este tipo de situaciones que a veces hasta que no te las encuentras es inimaginable. Y hablando de esa visibilidad, vamos a hablar de Invisibles, tu segundo libro, que además también es súper inspirador porque son la historia de 24 mexicanas con discapacidad que han cumplido sus sueños. Se puede cumplir sueños teniendo una discapacidad. Sí, es mucho más complicado que sin tener discapacidad. Yo les digo que son mis salmones, porque hay gente que tuvo que navegar contra la corriente, contra todo, para cumplir sus sueños. Y a veces los sueños no es, no sé, tener una mansión. El sueño de muchos de ellos era casarse, era poder terminar una carrera, poder vivir de lo que les gusta y no ser, como ocurre muchas veces, una carga para las familias y los cercanos. Penguin, después del libro de Luca que le fue tan bien, decidió contar esta historia y darse cuenta de que hacía muchísimos años que no se escribían historias de personas con discapacidad. Desde Frida Kahlo, que es una mexicana muy, muy famosa y está su biografía, hasta Gaby Brimer, que también fue película que se llamó Gaby, una película que ganó Oscar en Estados Unidos. Es una película, es un libro del 69, no había nada hasta el 2022. Y me pidieron que eligiera a personas que yo supiera que habían logrado salir adelante, amén de todas las murallas chinas que les ponen encima. Y elegí a 12 mujeres y 12 hombres para que sea parejo. 12 de la Ciudad de México. México es una ciudad muy poblada versus el resto del país, son 26 millones de habitantes solamente aquí. 12 del resto del país, personas con diversidad sexual, indígenas y con distintas discapacidades, la mitad adquirida y la mitad de nacimiento. Sí, de nacimiento. Y fue maravilloso, porque después que los entrevisté durante mucho tiempo me tocó la pandemia, entonces todas las entrevistas eran por Zoom y trataba de imaginarme sus casas y su vida. La gente de la editorial dijo, necesitamos que sea en primera persona. Y muchos de ellos dijeron, yo no me animo a contar mi historia como me pasó a mí. Entonces decidí escribir las 24 historias en primera persona en sus voces. Y fue todo un reto, y fue todo un descubrimiento. Y también, a pesar de que yo estoy muy cercana a la discapacidad y estoy muy actualizada en todos estos temas, la verdad, Asun, es que cada vez que cerraba la computadora lloraba como un chico porque decía, esta vida le va a tocar a Luca. Esta discriminación que todavía existe hasta el día de hoy. Hay uno de los casos de una abogada de la Corte Suprema de Justicia de México que sufrió el primer juicio de discriminación laboral en el 2015 porque tenía una discapacidad. 2015. Como esos hay un montón de historias y todos ellos, yo siempre les preguntaba algún tip para Luca. Todos ellos me decían, va a sufrir discriminación siempre. El tema es que sea fuerte para que no lo afecte. Y eso es horrible. Es como decirte, te vas a enfermar de cáncer, tenés que tomar mucho morfina para que no te duela. Ante eso nos tenemos que enfrentar todo el día. Ujú, cierto. Y hay otra cosa importante que es el papel también de los medios de comunicación y llamar a las cosas por su nombre correcto. Hablabas antes de ese diccionario, ahora vamos a hablar de ello y precisamente aquí en España, este mes de enero de Sí, 2024, se va a modificar en la Constitución el cómo se denominaba a las personas, ahora personas con con discapacidad, discapacidad. que antes eran disminuidos. Entonces, ese proceso todavía está casi a veces parece que iniciando y por eso es tan importante darle visibilidad, ¿no? Para poder avanzar más rápido y poder entender que este tipo de palabras, las palabras construyen el mundo, tú lo sabes, construyen la Absolutamente. realidad y cambian la mentalidad. Y ese diccionario, primer diccionario que elaboraste también supongo que ayudará a que los medios de comunicación, cuando incluyan notas de discapacidad, lo hagan de la manera correcta, ¿no? Sí, nos habíamos un poco cansado porque cada vez que veíamos un titular mal escrito, discapacitado, llamábamos al medio, por favor, pueden cambiar ese titular, no es discapacidad, es persona con discapacidad. O el rengo, no, es persona con discapacidad motriz. Costaba un montón. Y cuando fueron los Juegos Paralímpicos en Japón, me acuerdo que nos llamaban muchos para decir,
estoy cubriendo esto a la madrugada y hay una persona como enana, pero yo sé que enano no se dice, ¿cómo se dice? De ahí surge el nombre, ¿cómo se dice? Ujú. Entonces empezamos a armar este diccionario y se lo mandamos a todos los medios, algunos lo usan, otros no. Hicimos un capítulo en el diccionario que es cómo volver accesibles a los contenidos. Para los que nos están oyendo, cuando publicas notas en redes sociales o en sitios web, hay una, en las fotos dice ALT, y si haces clic ahí puedes enunciar de qué va la foto. Entonces una persona con discapacidad visual puede escuchar de qué va el artículo, y hay maneras muy sencillas de volver un texto inclusivo. Y hicimos una cosa muy simpática que es el antidiccionario. Como estamos tan acostumbrados a usar ciertas palabras, las pusimos también enumeradas allí para que no la usaran. En México, por ejemplo, existe la costumbre de hacer diminutivas las palabras para que suenen menos peores, ¿no? Es un cieguito, un señor de 45 años que no ve, es un cieguito. Entonces le decís cieguito, pero lo decís en diminutivo y parece que fuera tierno y es horrible igual. O mensajes para las madres, ¿no? De eres una guerrera. Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Entonces, muchas veces esas palabras que vienen como acostumbradas de origen, hay que darles inmediatamente una muerte digna y empezar a usar las palabras correctas. Lo de persona con discapacidad a mí me importa mucho y me gusta porque tiene que ver mucho con México. Hace 17 años ya, un activista mexicano que se llamaba Gilberto Rincón Gallardo, una persona con discapacidad, se presenta ante las Naciones Unidas y dice, yo quiero hacer un tratado de derechos humanos para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en el mundo, hasta ese momento, eran tratadas como un fenómeno de salud. O sea, era un tema que le tocaba medicina y tenían que hacer rehabilitación y tenías que darle atención hospitalaria. Pero no se hablaba de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces él empieza a hacer una gira por distintos países buscando votos, porque para hacer ese tipo de propuestas en Naciones Unidas tienes que tener muchos países que te aprueben. Y la verdad es que consiguió muchísima representación y él crea y escribe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y pone la palabra persona delante de discapacidad, porque ante todo eres una persona. La discapacidad es una característica más, es como tu fleco o tu ojo café. Es un punto más, no tiene que ser tu principal característica. Yo no digo Asun, que es diabética, no, Asun tiene diabetes, pero es muchas otras cosas además de diabética. Creo que es muy importante y fue el tratado de derechos humanos más importante de México al mundo. Y también es importante porque otra vez dignificas a las personas. Decirte discapacitado es mandarte al sótano en un segundo, decirte lisiado, decirte, no sé cómo era en España la palabra Disminuido. disminuido. O sea, imagínate decirle a Stephen Hawking disminuido. Defíneme disminuido. Creo que tenemos que empezar a pensar en esas cosas y ser un poco más abiertos, ser un poco más amplios y dejar a la gente, las personas con discapacidad siempre son como ciudadanos de segunda. Y creo que constitucionalmente poner esa palabra va a empezar a darles un poquito más de valor dentro de la sociedad. A pesar de que España es una de las sociedades más inclusivas, por lo menos visto desde aquí, que México. Las cosas sí que es verdad que han progresado mucho, quizá falta esos tratados y esos escritos, esas constituciones antiguas, pues lógicamente hay que cambiarlas, pero a nivel social sí parece ser que empieza a haber un cierto movimiento, una cierta concienciación. Y hay una cosa que también me llama mucho la atención, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que es esa diferencia entre una enfermedad y un trastorno, que Sí. también es súper curioso y me gustaría que nos contaras esa visión porque también ayuda a verlo desde otro lugar. Sí, es enfermedad y desorden, disease and Ujú. disorder, ¿no? Es un concepto muy indio, lo trajimos de uno de estos viajes a India, donde ellos califican a las enfermedades y a los desórdenes en lugares diferentes. Una enfermedad es algo que adquieres, un virus, el COVID, es algo que llega del exterior a tu cuerpo y lo contamina. Esa es una enfermedad, una disease. Y un disorder es cuando tu cuerpo empieza a hacer cosas que no corresponden, pero es tu propio cuerpo haciéndolo. Entonces lo que hay que hacer en estos casos no es tratarlo como una enfermedad, sino tratarlo como un desorden que hay que ordenar. Entonces el cáncer para los indios no es una enfermedad, sino que es un desorden. Hay ciertas proteínas que siguen alimentando la mitosis de una célula para que se siga dividiendo y se convierta en un tumor. La diabetes también, porque es un desorden de tu páncreas que deja de procesar el azúcar y genera diabetes, pero no es que te contagies la diabetes ocurre en tu cuerpo. Entonces, creo que eso también te permite sacar estas etiquetas, ¿no? De, bueno,
sufre, padece, cuando en realidad son condiciones de vida. Ese es un término que a mí me encanta, que lo usan mucho los americanos. Vive con una condición de vida. Su condición de vida es esa. Mi condición de vida puede ser estar soltera, mi condición de vida puede ser vegana, o mi condición de vida puede ser vivir con una discapacidad. Ujú. Y eso cambia mucho la manera de De verlo, afrontarlo, ajá, de afrontarlo. y de, y de dignificarlo. O sea, Ujú. creo que le debemos mucho a la gente que subcategorizamos de manera demasiado brutal. Ujú. Aparte de ese activismo por la inclusión de personas con discapacidad, tú también, en otra parte de la diversidad que es las de género, también has sido pionera en muchas cosas. Desde los principios como pionera, como una de las primeras mujeres que fue directiva de Expansión. Cuéntanos esa etapa que fue también una ruptura con ese status quo que Sí. habitualmente existía. Cuando te contaba al principio que llegué a trabajar a México, yo trabajaba en una revista de negocios en Argentina. Generalmente el periodismo de negocios y de economía hace 20 años era netamente masculino. Y a mí me encantaba, no sé por qué, en mi casa siempre compraba muchos periódicos y a mí me encantaba la parte de negocios y de economía, raro. Cuando entré a trabajar en esta revista en Argentina, también éramos dos chicas, una fotógrafa y yo, que era becaria, y el resto eran todos hombres. Y luego contrataron a más gente. Pero en una de las grandes crisis argentinas, la del 2002, la del corralito y la muerte de los bancos, decidí mandar un currículum a distintos medios para ver si podía ser corresponsal desde el extranjero. Y una revista mexicana que se llama Expansión me dijo, qué bueno que me escribes de Argentina porque necesito que me expliquen en términos económicos cómo vive una empresa como Bimbo, que era una empresa mexicana en Argentina, sin bancos y sin dinero circulante. No había billetes durante un año. Entonces escribo esa nota, escribí un par de notas más y me invitaron a ir a cobrarlas a México porque en Argentina no había dinero ni bancos. Y en ese momento me dieron la posibilidad de quedarme a hacer una pasantía en México. Y me llamó la atención porque no había ninguna mujer. Pero no había ninguna mujer en ninguna área. Era como un bicho raro. Pero también como era un bicho raro, me trataban de una manera diferente y traía cosas frescas y como que nada me parecía como de ese tema no lo vamos a tocar o cualquier investigación no vamos a hacer. Y al poco tiempo, como a los 6 meses, me enteré que me habían nombrado editora general de Expansión. Tenía 50 años la revista en ese momento y nunca había tenido una mujer en ningún rol, menos como editora general. Y eso marcó, ahora de hecho ahora hay una española a cargo de la revista Expansión. Eso marcó un antes y un después en toda la edición de revistas. El grupo luego lo compró Time Inc., que es una empresa estadounidense que hace muchas revistas. Y en ese momento me nombraron directora de todas las revistas femeninas que tenía Time Inc. en América. Y eso también habla de la posibilidad de que el talento no tiene sexo, definitivamente, y que las oportunidades no tienen por qué ser con traje y corbata o con falda, tienen que ser para todos. Y sin saberlo, ahora me estás poniendo la duda en la cabeza, creo que eso estaba ahí, ese bichito del no me pueden decir que no, ya lo tenía, nada más que se activó con Luca mucho más. Pero tienes razón, o sea, en la parte de género también me tocó esa parte de romper brecha. Ujú. Y además formas parte de la International Women Forum en el Sí, capítulo de México, es decir, que ese activismo también en esa parte, pues se nota y has tenido trabajos y posiciones muy importantes en las que has podido hacer cosas muy relevantes también, ¿no? En el mundo de la empresa sí. y Y del activismo. del activismo total. Te quería preguntar también otra parte importante en este camino, que es tu historia como migrante, porque al final tú tuviste que emigrar de ese país en una situación tremenda y llegar a México. ¿Cómo fue esa llegada, ese cambio? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Cómo llegaste a integrarte en esa sociedad diferente? Justo esta semana mi hijo Bruno, tengo un segundo hijo que se llama Bruno, que tiene 10 años, en la materia de geografía tenían que ver las migraciones. Entonces el libro decía que las migraciones eran peligrosas y que había una crisis mundial de migración. Entonces llega casi y me dice, yo creo que la migración no es peligrosa porque si tú no hubieras venido yo no existiría. Eh, la migración fue casi con mucha desesperación, porque en ese momento Argentina, como te decía, había entrado en una crisis brutal, más o menos la que vive ahora, muy parecida.
los medios lo primero que cortan es las empresas y los gobiernos cortan la publicidad y es el principal alimento de los medios, y la revista en la que yo estaba iba a desaparecer. Y decidí venirme aquí sin nada, o sea, yo no conocía México. Me acuerdo que cuando me tomaron la entrevista laboral les dije, yo no sé si sirvo para este puesto, así de sincera fui con la de recursos humanos, porque no conozco nada de México. No, yo les puedo servir desde Argentina porque conozco las empresas, la dinámica de política económica, pero de este país sé quién es el presidente y conozco el Chavo del Ocho, no tengo mucho más referencia. Entonces, muy cordialmente me dijo, bueno, pero ¿cuánto tardarás en aprender? Unos meses. Dije, yo lo sé, pero yo soy periodista. Ah, no, me dice, el puesto que tenemos es como editora. Dije, no, yo no soy editora. Yo sé escribir notas, pero no sé mandar a la gente, no, nunca encargué nada. Ay, ¿cuánto podrás tardar en aprender? Entonces dije, qué cosa más insólita este lugar donde yo digo que no y me dicen que sí. Y el cambio fue muy radical, porque a pesar de que somos dos países latinoamericanos que tenemos el mismo idioma, estamos un poco lejos, uno muy al norte, el otro muy al sur, las diferencias son brutales. Culturalmente México es muy diferente a Argentina, es un país muy machista, lo hablábamos recién, en muchos sentidos. Es una sociedad que una vez que logras entrar es muy cordial, pero lograr entrar es muy difícil. Sobre todo si eres mujer, sobre todo si estás sola y sobre todo si vienes a robar el trabajo de otro. Es algo que ocurre siempre, no sé si en España, pero lo primero que te dicen es, le estás robando el trabajo a un mexicano. Piensa en eso. Entonces ya llegas con formato de ladrón. Formato de ladrón peligroso. Formato de ladrón peligroso, mujer, y formato de ladrón peligroso, mujer y güera, o sea, rubia. También hay mucha discriminación por color de piel y pelo. Entonces, hay un concepto muy mexicano que es el malinchismo. La Malinche fue una indígena americana, mexicana, que se convirtió en la traductora de españoles a los aztecas. Ella era una princesa azteca que tenía mucha facilidad para aprender idiomas, aprende muy rápido el español y fue la esposa en un momento dado de Hernán Cortés y fue su traductora. Y ella, los aztecas dicen que las traiciona. Entonces, traicionar a los mexicanos es hacer un malinchismo. Entonces también, y preferir lo extranjero a lo local, es un poco así. Entonces fue muy difícil, la verdad. En resumidas cuentas. Resumiendo, muy complicado. Sí. Todas las personas que cambian de país y de lugar se suelen encontrar con ese tipo de Y cosas. es muy admirable. Yo, viviéndolo desde ese lado de la historia, la gente que deja atrás su vida, yo vine con un bolsito, no traje ni siquiera maleta porque no tenía. Que llegas a otro país, que empiezas de cero, que no te traes tus cosas, que no tienes tu familia, que dejas todo y cargas una mochila con lo que entre, es muy brutal. El cambio es terrible y te tienes que acostumbrar y tienes tu familia lejos y no tienes manera de estar cerca, y tienes que poner buena cara y aceptar todo lo que viene porque eres un ladrón y estás ocupando un lugar que no te mereces. Entonces, los inmigrantes en general tratamos de hacer el triple de esfuerzo, como las personas con discapacidad, para poder encajar. Entonces, si tienes que hacer una nota de 3 páginas, yo caía con una nota de 10 páginas, porque como me la iban a rebotar, o cuando tenía que prepararme para una entrevista como esta que tú preparaste, llegaba con un bloque de preguntas cuando los otros compañeros iban con 2 preguntitas muy breves. Creo que los inmigrantes ponemos muchísimo esfuerzo en lo que hacemos para que conozcas quiénes somos verdaderamente. No somos un colectivo como las discapacidades, no somos un colectivo de gente que viene a robar. Somos personas con características propias y con mucho valor que venimos a dejar al lugar donde llegamos. El valor de la diferencia, exactamente, que es un poco la base de la diversidad, ¿no? Lo que aporta cada uno desde su lugar, desde su experiencia, su trayectoria, su conocimiento. Y volviendo al mundo no solo de la discapacidad, aquí se junta todo al final, la diversidad engloba todo y hay un hábitat, aparte hablaste de la educación, pero también en las empresas. En las empresas yo creo que también en ese momento en el que tú has demostrado ya la profesional que eres, el trabajo que has hecho con datos, con resultados potentísimos, y cuando nace Luca y tu vida se da esa vuelta del revés, también encuentras ese apoyo y esa discriminación, no solamente como mujer o como inmigrante, sino también como persona que cuida de otra persona con discapacidad. ¿Qué ocurrió ahí en ese momento en tu trabajo? Sí, muchas veces cuando se habla de inclusión laboral, se habla de personas con discapacidad que entran a trabajar a una empresa. Pero yo creo que la inclusión laboral es mucho más amplia.
tiene que incluir a las personas, como bien dijiste, cuidadoras primarias. Vivir con alguien con discapacidad complica muchísimo tu vida y la flexibilidad laboral debería contemplar también esa parte. Las empresas generalmente no preguntan, a pesar de que el 16% de las empresas ya tienen personas con discapacidad. Si lo multiplicamos por la cantidad de gente, o sea, una familia tipo de 4 personas, estás hablando que en el caso de México son 80 millones de mexicanos los que vivimos con alguien con discapacidad. Es 1 de cada 3. Es enorme. Y necesitamos ciertas cosas. Como lo contaba en el libro, necesitamos ni siquiera flex time, necesitamos flex heart. O sea, alguien que te entienda de que hay noches en donde uno no duerme, hay momentos en los que tenés que llevarlo a una terapia de emergencia y tenés que soltar una reunión. Y me acuerdo que yo siempre pedía que me calificaran por resultados. Yo le decía, yo lo voy a entregar al trabajo, pero no me puedo quedar ahora a las 4 de la tarde porque le está dando una convulsión y me tengo que ir. Fue muy difícil, o sea, recibí muchísima discriminación y era una situación de no te ocurre a ti, le ocurre a tu hijo, puedes contratar a una enfermera que la cuide, total no se da cuenta, y yo sí me daba cuenta. Y la maternidad de alguien con discapacidad es mucho más complicada, porque aparte uno mismo vive un baby blue muy fuerte, una situación de culpa, de desgarro, de duelo, que tienes que dejar de lado porque tienes que trabajar. Y tienes que dejar de lado también sus citas y tienes que dejar de lado sus necesidades. No lo conseguí, viví una situación de moving muy, muy fuerte. Las juntas que siempre teníamos a la mañana, los directores empezaron a hacer a la tarde, que era cuando yo no estaba. Muchos de los proyectos no me llegaban porque me había pasado algo, así con comidas. Entonces me estaban aislando de muchísimos proyectos. Entonces recuerdo que le dije al presidente de la compañía que estaba viviendo eso y su respuesta fue, uno no elige el jefe que tiene. Entonces mientras volvía en el coche a mi casa dije, claro que puedo elegir el jefe que quiera. Renuncio y elijo el jefe que quiera o puedo ser mi jefa. Porque no voy a permitir que alguien decida sobre mi casa, sobre mi hijo y sobre lo que a mí me importa. En ese momento me sigue importando mucho Luca. Y ellos no lo entendían. Y conseguí entrar a otra empresa donde sí me dieron esa oportunidad y aparte llegué embarazada, migrante, mujer, con un hijo con discapacidad, o sea, tenía todas, me faltaba ser judía. Y aún así me recibieron y demostré que se puede, o sea, sí se puede. Si se le brindan, y ahora en la pandemia lo hemos visto, si brindas las facilidades, si ayudas a la gente a tener comodidades, si ayudas a la gente a cumplir ciertos requisitos o ciertos proyectos, si les da la oportunidad de que acomode su día como mejor le quede. O sea, si yo necesito temprano en las mañanas hacer algo y entro a trabajar a las 10, no pasa nada. No tengo que marcar tarjeta a las 8 en punto, como en la época de la revolución industrial. Que también trabaja, tú me vas a entender perfecto, los periodistas trabajamos 24/7, las ideas te caen un sábado a la noche, entrevistas tenés domingos a la mañana y a lo mejor te topas con la mejor historia de un Pulitzer un martes a las 3 de la tarde, o sea, no tiene horario, no es una máquina de maquilar donde tengo que poner 18 botones por hora y me fui. Entonces, tratar de entender eso me costó muchísimo. Ya después con la pandemia muchos lo entendieron. Yo decía, yo estoy acostumbrada a trabajar así. O sea, para mí no es ninguna locura encerrarme en mi casa porque vivo encerrada en mi casa. Como Luca no puede salir, estoy aquí. Creo que eso es importante y creo que las empresas tienen que empezar a sumar dentro de sus DAY, ¿no? Que ahora se llaman Diversity and Inclusion Areas, empezar a sumar la parte de inclusión, no solamente a personas con discapacidad, que está perfecto y agradezco muchísimo, sino de familias con discapacidad, de papás que tienen un hijo con epilepsia y tienen que pedir permiso para llevarlo al hospital para que no sea siempre la mamá la que lo lleve, de madres que tienen su papá con Alzheimer y tienen que llevarlo a una terapia para que pueda mantener un poco de su reconocimiento. Empezar a ver a las personas de una manera individual y qué es lo que necesitan y qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre en tu vida, porque somos seres integrales, no somos un empleado de una compañía durante 8 horas y el resto del tiempo eres otra persona. Eres todo el tiempo la misma persona. Entonces, creo que eso aplica a todo, aplica a género, aplica a diversidad sexual, aplica a discapacidad, aplica a migración. Creo que hay que empezar a navegar un poco más profundo en cada uno de nosotros. Y ahora, a partir de ahora, también eres asesora precisamente en estos temas por tu conocimiento y por tu gran implicación y compromiso. Con Sí, empresas. sí. Me empezaron a llamar para dar conferencias de Ajá. qué es la discapacidad, empezando por ahí, ¿eh? ¿Qué es la discapacidad?
¿hay discapacidad en México? O sea, he recibido esas preguntas, por ejemplo. Y después, ¿cómo hacemos para incluir? Y hay un punto, no sé si España porque tienen un poco más de inclusión educativa, pero hay un punto en México que es brutal, que es no hay inclusión educativa. Entonces es muy difícil que haya inclusión laboral si no preparas a la gente. Siendo la 14ª economía del mundo México, el 25% de las personas con discapacidad nada más va a la escuela. 1 de cada 4 personas con discapacidad está escolarizada. Entonces es muy difícil el paso hacia un trabajo digno, hacia un momento de ocupación. Entonces muchas veces a las empresas les digo, si quieren hacer realmente algo importante por la sociedad, empiecen a invertir, siendo Walmart o siendo Bimbo, siendo Starbucks, empiecen a invertir en educación. Porque es como el Barcelona que invierte en Messi cuando tenía 8 años, porque después se va a convertir en Messi. Hay que invertir en estos chicos desde el principio, porque te puede convertir en tu mejor ejecutivo dentro de 10 años. Ujú. Me pasaría horas hablando contigo. Tengo un montón de Pero ya se preguntas, pasa el tiempo. pero yo creo que también, si hay que hacer otro capítulo, se hace, y esperando el estreno de esa maravillosa película de Ay, Todos los sí. hemisferios de Luca, que nos vamos a emocionar. Además, verte a ti reflejada en otra persona tiene que ser Ah, muy extraño. no sabes lo surrealista que ha sido, porque ¿Sí? me tocó ir a una grabación de unas tomas aquí en México, cuando se rodaba aquí. Fuimos con Andrés, con mi esposo, y nos veíamos a nosotros dos, en cuerpo de 2 actores, Ujú. en la cocina de mi casa, porque la reprodujeron tal cual, diciendo lo que nosotros decíamos, un diálogo exactamente igual, y reaccionando. Era como, no sé, como un cuento de Cortázar, donde ves al otro y no sabes si eres tú o yo. La actriz encima se llama Bárbara Mori, entonces cada vez que le llamaban Bárbara, me hablan a mí, no, a la otra Bárbara, era una Bárbara que se llama Bárbara que va a ser de Bárbara. Y sí es muy impresionante. Y una de las cosas que nos contaba Netflix es que es de las primeras películas de biografías de personas vivas. Muchas Ujú. de las biografías son de alguien que se murió, de algún personaje histórico, pero hay gente que vive todavía y de gente que puede darse cuenta, la gente que la conoce, si la casa estaba correcta o no, y la manera en que yo me pongo y me saco los lentes que está igual, impacta un poco. Deseando verla y disfrutarla mucho. Y por último, yo tengo una última pregunta, Sí. porque aparte de lo de la invisibilidad, ¿cuál es el superpoder de Bárbara Anderson? Ay, qué difícil. Muy difícil. Yo creo que la energía. Ujú. Tengo, no sé si se llama resiliencia, porque es una palabra como muy compleja, pero sí tengo mucha energía. Y cuando algo me mueve, o sea, soy capaz de no dormir. Si algo me preocupa, soy capaz de hablar con el presidente. Si algo me enoja, soy capaz de cambiar la constitución. Entonces, creo que el superpoder es la energía. Y una actitud de mitad de vaso lleno ante las cosas. Me acuerdo que mi mamá siempre decía, se juntan más abejas con miel que con vinagre. Y tenía mucha razón. Muchas veces muchos activistas llegan de una manera muy agresiva con las empresas o con los políticos o con los diputados y se convierte en algo como reactivo, ¿no? O sea, viene esta vieja a gritarme, entonces no la voy a atender y no sé qué. Pero si vas con una actitud más concertadora, más de acercarte, no sé en España, pero acá los legisladores son muy vagos y no les gusta escribir. Entonces si llegas con la ley, mire, ya se la escribí, agréguele lo que quiera, el verbo yo escribo súper bonito, ahí lo tiene, que gracias, le voy a presentar ahora, me cuelgo la medalla yo. Haciendo ese tipo de cosas se consiguen mucho y también se consigue avanzar más rápido en un espacio donde la diversidad de las personas con discapacidad es muy amplia, o sea, tienes desde discapacidades visibles a no visibles. Hoy por hoy la depresión es la discapacidad más importante en México y no se ve, no hay una rampa para la depresión. Entonces, creo que ese sería otro superpoder, entrar como con una actitud de, acá estoy, no vengo a robarle a nadie, vengo a que le den una oportunidad. Vengo a aportar, a ayudar, pues Bárbara, con esa energía constructiva y positiva y ese ejemplo de vida, doy las gracias por formar parte de este espacio y espero que podamos volver a hablar y contar muchas más cosas porque esto no hace más que empezar y seguro que de aquí en adelante escucharemos mucho de ti y de todo lo que consigues y de tu bonita historia. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y me encanta el título de este espacio porque afortunadamente nadie es normal. Nadie es normal. Muchas gracias. Gracias a ti.
Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz, decía Teresa de Calcuta. Y salvando las diferencias, Bárbara es de esas personas que no dejan indiferente, de esas que al irse sientes que algo ha cambiado en ti, sientes una conexión especial, más allá de la distancia. Siempre es un placer hablar con Bárbara Anderson, una mujer que abre caminos y rompe barreras, alzando su voz para construir una sociedad más accesible y que acepte la diversidad de las personas.